Muy buenas tardes, es el primer día del Congreso. Continuamos la jornada con la segunda mesa redonda, Arquitecturas del Cómic. Soy Esther Claudio, del equipo de organización del Congreso e investigadora del cómic pues desde hace ya casi 2 décadas. Qué vieja soy. Y tengo el honor, enorme honor, de presentar a 3 personas que admiro muchísimo, que son la artista Mako, Sergio García y Enrique Bordes. Mako es, como digo, artista uruguaya, dibujante, autodidacta, estudió arquitectura y bellas artes. ¿Cómo estás, Mako? Esther, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias por estar aquí. Muchas Ella gracias por publicó, gracias, publicó la historieta Fedra en el blog colectivo Marche un Cuadrito, por la que obtuvo un premio, el premio Sheldon a mejor webcómic, y continúa publicando Radio Dibujada y Café con Máximo en su blog, que de hecho yo sigo por tu Patreon. En 2011 publicó su primer libro, Aloha, que es por el que yo te conocí en realidad, que es como una especie de joya condensada, así como un perfume en frasco pequeño, porque cada página hay como para escribir un artículo entero. Y recibiste un premio, el de banda dibujada en Buenos Aires. Has publicado varias historietas en libros colectivos y revistas de Latinoamérica como Volcán, Tabaré en Viñetas, Larva, Brígida Uruguayez. Luego con guión de Roy publicaste Greatest Hits en 2016 y Cannabis en 2019. Has participado como invitada en festivales de Uruguay, Argentina, Bolivia, Brasil, Perú y ahora en Madrid. ¡Qué bien! Y en 2017 creaste junto a Catete el sello de fanzines Ediciones de la Uniceja, con el que has publicado varios títulos y además es que solo he oído cosas buenas. ¿En qué estás trabajando ahora, Mako? Aparte de en todo esto a la vez. Sí, en lo que continúo trabajando de lo que mencionaste es para la revista Túnel, que es una revista que sale cada 2 meses y es una revista de deporte y lo que yo hago es una historieta, en realidad es una revista sobre fútbol y lo que yo hago es una historieta sobre todos los deportes que no son fútbol, básicamente. La columna se llama Si no es fútbol, no es deporte, que es una frase según mi hermano, es muy utilizada por algunos periodistas deportivos fanáticos del fútbol, que discriminan a los demás deportes, digamos, y la usé como título para mi historieta, Si no es fútbol, no es deporte, y otros pelotazos. Entonces hablo de deportes distintos, deportes de otros puntos del planeta, deportes inventados por los propios lectores que me envían por mail o cosas así. Entonces, esto lo estoy haciendo con, bueno, frecuencia con la que sale la revista, pero me gustaría de repente hacerlo con un poquito más de frecuencia, porque bueno, me gustaría en algún momento poder publicarlo también en algún formato más dado todos juntos, porque me gusta mucho, me divierto muchísimo haciendo eso. Y por otro lado también estoy con un par de historietas autobiográficas que las tengo un poco por la mitad, eh, que también me gustaría que son en otra voz, digamos, las son en una voz un poco más humorística, con el formato que utilicé o que utilizo en las radiodibujadas y en los cafés con Máximo, que es una grilla dura, en donde aparece un personaje relatando, hablando mucho, y estas otras en las que también estoy trabajando ahora son con otra voz, digamos, con una voz más, un poquito más nostálgica, porque son recuerdos de mi infancia, de mi adolescencia, y esas las tengo un poco cortadas porque cuando las estaba haciendo me llegó una propuesta de una editorial, de un proyecto del que no puedo adelantar mucho porque recién está muy en el génesis, digamos, en el boceto. Y bueno, entonces con ese proyecto, este último es con el que más estoy en este momento metida, pero bueno, tengo todos esos otros proyectos en paralelo, digamos. Cuando tengo un ratito, cuando, no sé, algún día que me inspiro para eso, también Genial. lo continúo. Genial, Marco, muchísimas gracias de estar aquí. Eh, También tenemos a Sergio García, que me encanta poder presentarle porque es como la cosa más fácil que hay en el mundo, porque es que Sergio García no necesita presentación. Sergio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Esther? Muy bien. Muy bien, gracias por estar aquí.
Pues, por ejemplo, por ejemplo, bueno, Sergio es conocido como por tu faceta académica, eres profesor de Bellas Artes en Granada, pero también es que eres autor y eres uno de los artistas más afamados. Por ejemplo, tienes el de Perdidos en Nueva York, con François Mouly para el New York Times y que hiciste en colaboración con su hija Nadia Spiegelman y que es un proyectito, ¿no? En el que unos niños se van con el colegio a la ciudad de Nueva York y se pierden y con ellos pues disfrutamos de la belleza de la Gran Manzana siguiéndolos pues por las calles esas abarrotadas de gente, etcétera, muy en tu estilo del dibujo trayecto del que luego hablaremos. Y bueno, o sea, no sé, te quería preguntar cómo fue esa experiencia así de que te llame François Mouly, nada menos. Mm. Bueno, pues imagínate, yo cuando recibí el correo me quedé así como flipando, digo, no es posible. Y nada, la verdad que fue una experiencia increíble porque mm, yo he trabajado con muchos editores, ya soy una persona de una cierta edad y he trabajado con muchos editores de todo el mundo, ¿no? Con editores belgas, editores españoles, franceses, en fin. Y nunca había tenido una experiencia como la que es trabajar con François Mouly, que es una editora, muy editora, que se implica muchísimo en el proyecto y quiere corregir cada una de las páginas, viñetas, secuencias y escenas. Siempre con mucho respeto para el autor e intentando no intervenir de una forma negativa, ¿sabes? Sino potenciando aquellos elementos del artista que ya cree que son realmente interesantes. Y bueno, en estos momentos justo ahora estoy dibujando un segundo proyecto para ellos, para Toonbook, también con guión de Naya Spiegelman, que se llama Blancaflor. Es un relato, sobre todo, es un relato español porque se conoce sobre todo en Latinoamérica, me parece, ¿no? Y nada, estoy en ello, voy algo más de la mitad y bueno, y tenemos que intentar terminarlo dentro de unos días porque empezamos con Antonio Altarriba para hacer otro proyecto. En este caso, no sabemos todavía el editor, y es probable que sea con Dargaud, para Francia, pero sí será una novela gráfica de larga duración. Y Wow. nada, y al mismo tiempo estoy haciendo otro proyecto para el New York Times, de estas revisiones de clásicos de la literatura a través del dibujo experimental. Tenemos también todavía actividades pendientes de la exposición del Museo Picasso de París con la pieza Guerra, que todavía sigue coleando hasta el 3 de enero, y preparando un nuevo proyecto de gran formato para sala, también de forma simultánea, que bueno, que ahora mismo estamos en negociaciones con un Museo Nacional de España, pero no puedo decir qué museo es. Wow, porque Y en sí, eso andamos, en eso andamos. claro, tú has publicado con New York Times, con El País en España, El País Mm, Babelia, con Dargaud, El Cour en Europa. mm. También, como dices, pues bueno, estás preparando una exposición, pero acabas de tener otra en tu tierra, además, con Max, curada Mm. por Ana Merino. Bueno, colaboraba también Ana Merino, o sea, en Ah, realidad estaba comisariada o cocomisariada por Paco Baena y Ana Merino. ujú, Y ella también intervenía como poeta en la exposición, sí. ujú. Mm, Y eso, y además, bueno, pues has hecho exposiciones en el Museo Nacional Picasso, o sea, increíble. Y además, de hecho, François Mouly, un poco te contactó porque conocía tu trabajo de Los Tres Caminos con mm, Luis Trondheim. ¿Cómo fue mm. también trabajar con Trondheim? Sí, bueno, con él he hecho ya 3 libros, Los Tres Caminos bajo el mar y La Aventure d'une BD, que era un libro didáctico, así un poco en la línea de los libros didácticos que he hecho dentro del ámbito universitario. Y bueno, de hecho se me ha olvidado decirte que también tengo otro proyecto con él ahora que tampoco te puedo decir con qué editorial vamos a firmar, pero es una editorial muy potente belga y es un proyecto también de cómic experimental, así en cuadernitos pequeños para niños y que se publicará, si todo sale bien, la Navidad del año que viene. Ajá. Así que, bueno, pues sí. Bueno, trabajar con Lewis también es muy apasionante, Me porque imagino. claro, es un guionista que también es dibujante, ¿no? Entonces es muy cómodo la comunicación con él. Y en este caso hay como un respeto como muy interesante, ¿no? Él hace una proposición que luego yo intervengo más o menos como creo que hay que intervenir y él, bueno, él es muy respetuoso con el resultado, pero siempre aportando, bueno, su visión que como sabes es de un gran profesional. Y lo bueno que tiene que cuando trabaja conmigo como que me deja hacer, ¿no? Coge toda aquella rama experimental que es la que a mí me interesa principalmente y me deja desarrollarla con mucha libertad, ¿no? Así que vamos, es un lujazo, ¿no? Poder trabajar así con gente tan interesante, pues está muy bien, porque te enriquece como Claro. dibujante.
Hombre, bueno, no me imagino lo que es trabajar con Trondheim, qué maravilla. Y por último Sí, tenemos todo un a personaje, sí. un personaje. Tenemos a Enrique Bordes. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Pues aquí estamos, todo lo bien que se puede en estos tiempos. En estos extraños tiempos, de hecho, que yo te conocí en persona, yo creo que nos hemos visto varias veces, pero yo recuerdo cuando estábamos en el Café Molar, porque no sé si era que Roberto Bartual estaba presentando narrativas gráficas o qué, y claro, y nos pudimos conocer en persona, nos estábamos tomando una Efectivamente. cerveza y tal, y aquí estamos, es súper raro, pero pues es lo que hay. Enrique es doctor arquitecto y profesor en la ETSAM de la Universidad Politécnica de Madrid, pero al que también le mueve una enorme pasión por el cómic y es como yo te he conocido, que fue a través de tu libro, que es ya pues un icono y un referente, cómic, arquitectura narrativa, que sirve de base para la exposición que hiciste luego en la Biblioteca Nacional 2018, en el que hablas pues de eso, de la arquitectura del cómic, cuando de hecho, como tú mismo dices en la introducción, había varios libros sobre arquitectura, digamos, dentro del cómic, de cómo se dibujaban edificios, calles, ciudades, etcétera, pero pocos estudios había sobre lo que es el cómic como proyecto arquitectónico. Y luego también eres, digamos, el arquitecto de una exposición que para mí es fundamental, que es Presente, es un recorrido por la obra muy invisibilizada de las autoras de cómic españolas, ideada por el colectivo de autoras del cómic, que es totalmente esencial y realizada con el AECID y comisariada por Carla Berrocal y Elisa McCausland, ¿no? Y recientemente has presentado junto a Luis de Sobrón el plano Madrid bombardeado del 36 al 39 con la ahora extinta Oficina de Memoria y Derechos Humanos de la ciudad. Así que bueno, pues nada, encantada de tenerte aquí, qué bien. Un gusto estar en tan buena compañía. Qué bien, qué bien. Y bueno, o sea, yo voy a empezar, os voy a contar un poco por qué me gusta o qué fue lo que hizo que yo quisiera desarrollar mi pasión por el cómic experimental. Y entonces quería un poco que vosotros también compartierais no sé, o el origen o alguna cosa, alguna razón del cómic experimental en Suecia con mis amigas, por los nórdicos, Finlandia, Noruega, Dinamarca, Suecia. Me acuerdo que nos levantamos muy temprano para ir en bici a visitar todo Estocolmo. Y entonces a los 5 minutos me encuentro con lo que para mí era como el país de las maravillas, que era un museo del cómic. Digo, ¿qué es esto? Y yo dije a mis amigas, mira, iros, yo me tengo que quedar aquí. Y me quedé todo el día hasta que me echaron. Y entonces me puse a leer y di con un libro que es así de gordo, que es el Smithsonian, una colección del Smithsonian de los cómics, y tenía muestras de muchos autores estadounidenses. Entre ellos, por ejemplo, yo me leí todo, pero solo recuerdo dos. Los hermanos Hernández, porque me contaban una una de las historias de Pipo, en la que el texto me contaba una historia y el dibujo me contaba otra, y Chris Ware. Y entonces la parte de Chris Ware que se había incluido era el de Building Stories, cuando a la chica la disecciona literalmente, cuando está ella en el centro con su cojera y alrededor está el diagrama contando recuerdos, anécdotas, historias, lo que sea, ¿no? Luego pasas la página y está ella desnuda. En esa parte creo que se centra un poco más, de hecho, en sus relaciones amorosos, sexuales y tal y cual. Y luego pasas la página y ya la diseccionas hasta el fondo, que es hasta su corazón, y se ve el esqueleto, el corazón, los intestinos. Y entonces llegas un poco como a sus dos grandes traumas, ¿no? Que son su cojera y cuando pues esa pareja la abandona simplemente porque se ha quedado embarazada y para él es como una especie de problema, ¿no? Entonces, yo ahí, para mí fue un momento en el que dije, claro, o sea, ¿por qué no? O sea, ¿por qué leer, obviamente, de izquierda a derecha, de arriba a abajo, cuando se puede leer en cualquier dirección? Cuando puedes estar mezclando tiempos narrativos en la misma página, cuando se junta el nivel descriptivo con el narrativo, con lo temporal, con lo espacial, con todo. O sea, para mí fue como una explosión en la cabeza, así. Y dije, ¿por qué no? Y entonces, bueno, pues os quería preguntar, o sea, ¿qué fue un poco, a lo mejor alguien que os inspiró o, no sé, una de esos momentos que tú dices, es que el cómic experimental es tan guay? No sé, por ejemplo, Mako. Es que creo que lo acabas de describir
muchas de las mismas palabras que yo uso siempre, o incluso con un mismo referente que también influyó mucho en que yo pudiera ver y hacerme esa misma pregunta de por qué no, cómo se puede, que es también Chris Ware. Me pasó parecido, yo antes de conocer el trabajo de Chris Ware ya había visto algunas otras cosas, creo que antes vi el de Frank King, algunas cosas sueltas de Gasoline Alley, y me había gustado mucho cómo utilizaba de repente un escenario y lo dividía para narrar en ese espacio y guiarte por la página, o sea, que el movimiento mismo de los personajes a través de un espacio fue guiando la lectura. Y también una historieta, una página muy simple que había hecho un dibujante de Rosario, de Argentina, que se llama Diego Naguel, que es amigo mío, que era una página muy simple que era como estaba dividida en diagonales, y en la vertical y la horizontal, y era una narrativa circular de un personaje que subía a un árbol, iba por la rama, bajaba y volvía a subir. Y viendo eso, empecé a experimentar también con ese tipo de división de los espacios, y me di cuenta de eso que tú decías recién, que cuando la página está en blanco, las posibilidades son prácticamente infinitas dentro de lo que es el plano, y que la narrativa no tenía por qué ser de izquierda a derecha, de arriba a abajo, sino que pasa una cosa cuando te enfrentas a una página, que es que antes de ponerte a leerla, ya tenés una visión global de la página entera, antes de entrar a la lectura, a eso, a romper con la lectura tradicional de derecha a izquierda, de arriba a abajo, y que realmente lo que estaba contando fuera quien te decía, quien te iba llevando en ese flujo. Y incluso eso, el dar temporalidades o mezclarlas, hacer que algunos grupos de cuadritos se lean juntos, todos juntos en su conjunto, como bloque, y no necesariamente como individualmente. Y bueno, entonces al final decantó en ese libro. Esa fue como mi exploración, digamos, de la forma, que obviamente es súper limitada y hay muchísimo más para hacer, pero en el momento me sentí bastante satisfecha, y como que había encontrado ciertos recursos, no inventé nada, porque después también leyendo más, haciendo cosas de estilo, pero me gustó como exploración personal, y me encantó eso, me encantó ver que realmente las posibilidades eran muchísimas más que las que en general veía que se utilizaban, y me abrió muchísimas puertas, digamos, para contar de la forma que quisiera. Y lo que estoy contando, de alguna forma, me diga cómo lo tengo que contar. En general, cuando se me ocurre una idea, eh, intento, o sea, la idea de qué contar viene más o menos junta con cómo contarlo. Ok. Y Sergio, no sé. Sí. Bueno, pues yo el problema es que a diferencia de vosotras dos, yo soy de la generación de Chris Ware, o sea, las dos nacimos Claro, en el que lo tuyo es 67. contemporáneo. Con lo cual, claro, con lo cual, en fin, cuando yo empecé, yo siempre me he recordado dibujando desde pequeñito, siempre he dibujado. Y claro, yo leía mucho a la escuela franco-belga. Tuve la suerte de que vivíamos en Tarrasa, una población de Cataluña, y en una publicación se llamaba y se llama Cavall Fort, pues publicaban toda, en fin, la mayor parte de la escuela de Marcinelle. Teníamos ahí a Greg, teníamos a Franquín, a Robá, a Pello, en fin, a todos estos, ¿no? Y yo me crié con estos, pero sin embargo, cuando yo dibujaba, en realidad me aburría mucho dibujar viñetas. Siempre lo intentaba hacer de una forma más o menos intuitiva, ¿sabes? Luego lo he relacionado con el dibujo primitivo y el dibujo infantil. O sea, siempre he sido como muy, sin saberlo, he dibujado como muy pre-renacentista, ¿sabes? Como narraría una persona del románico, por ejemplo. Pero lo hacía de una forma intuitiva, no lo hacía así de forma consciente. De modo que cuando empecé a trabajar en el mundo del cómic, pues sí, el inicio, pues como todo el mundo, haciendo fanzines y tal, y en los fanzines, pues también teníamos esa capacidad de poder innovar y de poder improvisar y de experimentar. Y yo era como el chico que experimentaba, ¿no?, en el fanzine. Nada, así hasta que llegué al primer salón de Barcelona y presenté mi trabajo a una editorial francesa. Bueno, hice Amura y
y tal, y que ahí también, bueno, Joan Navarro me dejó tener un cierto grado de experimentación y lo desarrollé a través del dibujo trayecto, alguna narración en paralelo, pero en fin, era un poco el comienzo, algún efecto de rayo X, pero poca cosa. Y de ahí ya di el salto al mercado franco-belga, concretamente con Dargaud y con Delcourt, empecé a trabajar con las dos editoriales, y ahí como que se frenó todo un poco, porque en aquella época, cuando yo empecé a trabajar para ello, en el año, pues sería en el año 90 y, ya no me acuerdo, 95, 96 aproximadamente, con Geografía Marciana y toda esa serie de ciencia ficción, ellos me lo dijeron claramente, que si quería trabajar en Francia tenía que adaptarme a los códigos del cómic franco-belga. Y bueno, como yo quería trabajar y vivía de eso en aquella época, yo no era profe de la universidad, pues nada, como que me adapté. Pero bueno, luego tuve la suerte enseguida de sacar plaza en la universidad en el año 98 y empezar la tesis doctoral. Y fue como la gran explosión, ¿no? O sea, Sinfonía Gráfica fue la gran explosión porque supuso la posibilidad de trabajar con completa libertad desde el punto de vista de la investigación pura y dura, ¿no? Y ver qué podíamos hacer. Y digamos que fue como el primer acercamiento a lo que luego ha sido el resto de la investigación, ¿no? Empezó todo con el dibujo trayecto, básicamente, el dibujo trayecto sobre el espacio adaptado de la página, que luego se vio que era como un espacio limitado, como una pequeña jaula a la doble página, y dio lugar a la expansión en formatos que es lo que supone casi toda la obra que estoy haciendo en la actualidad, ¿no? Desbordando el límite de la página y trabajando con formatos póster o con estructuras de sala y cosas así, ¿no? que es lo que realmente me interesa ahora. Pero eso fue la primera aportación que me dio Sinfonía Gráfica. Y curiosamente, eso justamente fue lo que hizo que empezara a dibujar cómic experimental dentro del mercado franco-belga. Porque en un salón del cómic en Bruselas, pues bueno, había una publicación que se llamaba Esquís. No recuerdo muy bien el título, pero publicaba bocetos de dibujantes, ¿sabes? Era una especie como recopilación de tal. Y yo en aquella época hacía cómic comercial puro y duro, acababa de terminar mi tesis. De hecho, creo que no lo había acabado de redactar, pero tenía ya todo el resultado gráfico hecho, ¿no? Y entonces el editor de ese panfleto lo fue repartiendo a todos los dibujantes y uno de los que lo recogió fue Lewis Tronen, que estaba en la otra esquina de la sala. Entonces, ojeó así el panfleto mientras estaba dedicando, dejó la sesión de firmas, se levantó y me tiró así, ¡pum!, el ejemplar casi a la cara y dijo, ¿por qué no dibujas así? Y digo, pues luego hablamos, luego hablamos. Entonces, efectivamente, luego hablamos y como yo vi que el anzuelo ya había sido tirado y el pez había picado, pues dije, es que no tengo guionista, ¿sabes? Pero yo querría hacer esto y le enseñé todos los resultados de la tesis, ¿no? Que los tenía ya hecho en aquel momento. Y esa noche, pues nació Los Tres Caminos, directamente. O sea, esa noche nos pusimos a hablar, a ver qué posibilidades podíamos encontrar, buscando una imbricación entre el cómic comercial y lo que era la experimentación pura que yo estaba desarrollando en la tesis y que ya había hecho con Caperucita Roja, que luego publicó la asociación en el Comics 2000, ¿no? Que fue este pedazo tocho, donde también curiosamente publicó Chris Ware, otra pieza. Y bueno, pues a partir de ahí ya digamos que sobre todo con el colchón de trabajar con Lewis, pues ya pudimos trabajar en Delcourt, ¿no? A partir de ahí la cosa se disparó un poquito con Mono y Lobo. No sé si lo has visto, es una obra en formato póster, tiene solo 4 páginas de 100 por 70 y ahí la libertad era total, ¿no? Lo publicó Delcourt. Y nada, así hasta que llegó la crisis. Llegó la crisis y entonces con la crisis de golpe el cómic experimental, que en principio yo supongo a las editoriales daba un cierto prestigio, pues dejó de ser rentable, ¿no? En medio también habíamos hecho una experiencia con el cómic mudo, con Odis Blog, con guión de mi mujer, también en Mono y Lobo, guión de Lola Moral, sí, además del color. Y nada, y ahí acabó todo, ¿no? Y entré en una fase así un poco de crisis, porque de golpe las editoriales solo querían cómic comercial y yo en aquella época no estaba dispuesto a hacer cómic comercial. Estaba con mis clases en la universidad y realmente no me apetecía. Tuve varias ofertas y tal, pero no me interesaba, la verdad. Y es cuando ya vino el tema de François Mouly, cuando me llamó para hacer Perdidos en Nueva York. Y a partir de ahí, pues todo se ha disparado, digamos, ¿no? Porque me seleccionaron como una de las mejores obras por parte de la Sociedad de Ilustradores de Nueva York y creo que a raíz de eso el New York Times se fijó en mí y entonces empecé a trabajar en el Graphic Review, ¿no? Que es donde realmente yo he tenido la libertad absoluta para hacer lo que quería. Y bueno, pues así es como o sea, que en realidad básicamente era algo que, digamos, tú eras el rarito, el que estaba siempre experimentando con los cómics y tal y cual, y pues ahí. Y Enrique, entonces, ¿a ti por qué, no sé, por qué te apasionó, te interesó tanto? Obviamente tú eres arquitecto y te interesaba
el cómic como proyecto arquitectónico, pero claro, los cómics que juegan con esa arquitectura, ¿verdad? Son los experimentales. No sé si... De que me gusta mucho el cómic porque me gustan mucho las ciudades. Y en cierta medida el cómic y la ciudad son casi lo mismo, ¿no? Es una acumulación de estructuras, una acumulación de formas, una acumulación de historias, ¿no? De mucho tipo. Y además, pues el cómic, bueno, tal como comentas, el cómic más experimental en realidad es como una ciudad, ¿no? Es decir, una ciudad uno la puede leer por donde quiera, como quiera, puede empezar, ¿no? Es decir, no hay una manera única de leer una ciudad, pero al final sí que hay una especie de lectura, ¿no? Después de un tiempo y después de una intención, ¿no? Si yo tengo mis proyectos, en lugar de hacer, como hacían muchos compañeros de la escuela, pones tu proyecto con una modelo recortada de Vogue, una cosa como cutre, ¿no? Pues yo insertaba personajes de cómic, entonces yo tengo proyectos contados a la Kudlas, tengo proyectos contados a la Moebius, tengo proyectos contados por supuesto, bueno, Brian Boland, Moebius, los tenía todos, ¿no? Y digamos que los vas incorporando de aquella manera. Me acuerdo de hacer un proyecto en Sevilla y era una guardería que te la iba contando los personajes de Kudlas. Me parecía la cosa más normal del mundo. Yo no entiendo cómo los profesores no me lo tiraban a la cabeza, ¿no? Pero luego... De hecho, es que ahora en arquitectura se está llevando mucho lo de utilizar el cómic para contar, Es que para es vender los fundamental. proyectos. Es fundamental porque además como arquitecto tu herramienta es el dibujo. Ujú. Y tu herramienta de dibujo tanto para el proceso como para la explicación del proyecto en sí y luego, bueno, todo lo que implica explicar un proyecto, desde cómo se construye a cómo se inserta, pasando con, no sé, las propias narrativas que quieres que genere un edificio dentro de la ciudad, ¿no? O explicar una ciudad que ya existe, ¿no? O sea, sirve para muchas cosas. Y por supuesto ya cuando empiezas bueno, a dedicarte de otra manera a la arquitectura. En mi caso, pues fui derivando hacia el mundo de las exposiciones, que no deja de ser otra manera de contar historias dentro de un formato. Y ahí, pues bueno, en el caso, por ejemplo, de la exposición que pude hacer en la Biblioteca Nacional, lo mejor fue poder colaborar con Sergio, que no fue, o sea, ahí quedó esa colaboración no solo para la cubierta, la portada de la exposición, sino también para la pieza, lo que se convirtió en la pieza final. Y te das cuenta de que es bueno, de que el cómic y contar en el espacio y evitar la ciudad son cosas que están continuamente bueno, tocándose, ¿no? Claro, sí. Bueno, y luego, bueno, cuando empecé a dar clases, empecé también a hacer ya proselitismo entre los alumnos y entendí que lo que para mí había sido algo muy práctico, ¿no? El decir, oye, es que realmente para mí leer cómic ha supuesto una ventaja, una ventaja real para que me ha ayudado a explicarme y me ha ayudado a entender y a proyectar. Y en ese sentido, justo en ese momento, pues bueno, claro, se cruza por medio obras como la de Kisware o como la del propio Sergio con su sinfonía gráfica, ¿no? Y entonces, bueno, eso te ayuda a intentar acercar esas herramientas a futuros arquitectos y a estudiantes que están ahora mismo con ese medio, ¿no? Intentando, yo creo que es muy atractivo precisamente estar en ese espacio intermedio y que, insisto, para mí forman parte del mismo, bueno, es mi vida, ¿no? Entonces forma parte de lo mismo, o sea, para mí cada vez son cosas que están eh, más mezcladas, ¿no? Más combinadas. Y de hecho, bueno, pues vamos también a hablar de del espacio, obviamente, porque el cómic experimental es lo que explora más, yo diría. También vamos a hablar de la ciudad, pero os quería preguntar, sobre todo a Mako y Sergio, por las viñetas. Sergio, en tu obra se ve que las viñetas escasean y que prefieres el continuo, el plano, el póster, no sé, el mapa, ¿no? Y utilizar absolutamente todo el espacio posible. Y esto te proporciona una gran libertad, no solo expresiva, sino también narrativa de cómo contar la historia. Y sin embargo, Mako, a ti las viñetas te sirven para jugar aún más. Estoy pensando, por ejemplo, en Rolling Cheese y también en el propio Aloha, ¿no? Como a veces en Aloha o también incluso en tus cómics de Patreon, ¿no? Que a lo mejor el personaje coge la viñeta y se asoma como si fuera una ventana, que también lo del concepto de viñeta como ventana, tú también permea un poco tu libro, Enrique, sobre el cómic Arquitectura Narrativa, con el concepto de ventana y de como arte como ventana de Alberti. Y entonces, pues no sé, os quería preguntar, ¿qué es la viñeta para vosotros?
¿Empieza Mako o empiezo yo? Como queráis. Sí, bueno, pues empiezo yo. Pues nada, yo, claro, efectivamente, la viñeta, madre mía. Yo no dije que las preguntas fueran fáciles. Sí, ¿sabes lo que ocurre? Mira, no recuerdo quién dijo, no sé si fue Moebius, no recuerdo muy bien. Él decía que él creaba una especie de mundo gigantesco, imaginario, ¿no? Y que luego habría pequeñas ventanitas por las que la gente se asomaba para ver en el interior, y esas ventanitas que él permitía mostrar eran justamente las viñetas, ¿no? Y me pareció, dijera que lo dijera, que no recuerdo quién es, pues una definición muy interesante, ¿no? Porque lo que tenemos los dibujantes normalmente es un mundo gigantesco, enorme, que forma parte, pues eso, de nuestra imaginación, del mundo creado, y lo que hacemos con el lector es mostrarle pequeños pantallazos de aquello que nosotros queremos enseñarle para que la historia sea coherente y por muchas razones, ¿verdad? Lo que ocurre es que el concepto de viñeta, que es muy interesante y lo sigo trabajando, ¿no? Yo normalmente cuando hago cómic uso mucho el recurso de la viñeta. A mí siempre como que me ha encarcelado un poquito, ¿sabéis? Siempre como mi filosofía siempre ha sido mostrar lo que hay alrededor, lo que hay más allá, he preferido trabajar con espacio adaptado, un poco acercándome a un concepto más arquitectónico como el que trabaja Enrique, ¿no? A mí me gusta mucho mostrar el espacio, un espacio que es manipulado y que se adapta a aquello que yo quiero contar y no al contrario. Recuerdo que en una charla que tuvimos en Granada, Enrique y yo, que lo pasamos genial, pues hablábamos sobre eso, ¿no? Sobre los diferentes puntos de vista que marcan el concepto de viñeta dentro del cómic. Yo hablaba de un concepto muy teatral, con ese punto de vista ideal, punto del rey, ¿no? O el punto del príncipe, que consiste en que la línea base coincide con la parte inferior de la viñeta, ¿no? Y da un aspecto muy teatral a la hora de narrar, y que usan, por ejemplo, Ibáñez, lo usó Domax, lo usó Franquín con los cómics de Gaston Lagaffe, ¿verdad? Luego hablamos también de un punto de vista más cinematográfico en el que hay efectivamente elecciones de puntos de vista, ¿no? En ese debate tan fantástico que Thierry Molderen, por ejemplo, establece entre qué es primero el punto de vista cinematográfico o el punto de vista del cómic, a la hora de crear el plano contra plano, por ejemplo. Bueno, ese sería como la siguiente tipología dentro. Y la tercera, y que es la que a mí más me interesa, es aquella que os he comentado antes, del dibujo prerrenacentista, en el que no hay efectivamente un contenedor, como puede ser el contenedor de la viñeta, sino que ese contenedor es un contenedor muy flexible, muy abierto, en el que el espacio arquitectónico, el espacio de representación se va adaptando, se va deformando, se va abatiendo, se va jerarquizando para permitir el desarrollo de la narración en su interior, ¿no? Entonces eso para mí es la viñeta. Yo en realidad no trabajo con una viñeta, sino con una macro viñeta estructural, contenedora, y que sirve para el desarrollo de la narración, ¿no? Por eso ya hace mucho tiempo en Sinfonía Gráfica hablaba de unidades estructurales del cómic y unidades narrativas, ¿no? Porque diferenciaba entre ese tipo de contenedores que luego permitían la narración. En fin, no sé si me he explicado con la suficiente claridad. A mi uso de la viñeta, el recuadrito, digamos, creo que la veo de dos maneras. Los dos tipos de voces que suelo usar, que les comentaba antes. Uno es en las historias, en el formato de radiodibujada con la grilla dura, que la veo más como una ventana, así, como un recorte, casi como si fuera un passepartout, como un cartón que está por delante, al que le hice recortecitos y los personajes transcurren por detrás, pero también con lo que juego, y a veces ese atrás y el delante se confunden y se puede levantar, plegar de una forma distinta, a veces deja de ser un agujero para hacer una foto que está pegada por delante, y en realidad, mientras el dibujo lo permita, me parece que es válido, o sea, jugar con todo eso. Y ahora de un pequeño prólogo que hice para un libro del dibujante Dalmaus de Barcelona, que me pidió un prólogo, y él también juega bastante con el formato, entonces hice un pequeño prólogo en el que en unas pocas viñetas traté de usar un montón de ese tipo de recursos, quedó algo bastante divertido. Y después, por otro lado, la otra forma del uso de viñeta que doy es más como el de la foto, el de la instantánea. Entonces, se nota especialmente cuando hago el gran plano, en donde divido el movimiento de los personajes en distintos puntos del espacio. Ahí lo uso más como foto, digamos. Y también me gusta jugar con eso. Entonces, por ejemplo, en el que mencionabas recién de Rolling Cheese, una de las que hice para la revista de deporte que comentaba antes,
uso el arriba y el abajo de la hoja como el arriba y el abajo de una colina por el que bajan un montón de corredores, hace un queso que va rodando, y a diferencia de lo que hice en otras páginas de esta misma historia, en donde de repente algunos cuadritos de esa grilla se funden para dar un cuadrito doble o triple o cuádruple, o sea, con distintas formas, voy fundiéndolos según lo que necesite. En el caso del rolling cheese, no fundí ningún cuadrito, pero sí fundí movimientos. Entonces, me parece que no sé ni cómo veo la viñeta en ese caso, simplemente es un juego en donde puedo elegir dejar la grilla dura y siento como que los personajes de repente salen de adentro, pasan por delante, vuelven a meterse. Es un juego, entonces las reglas están, pero son manipulables. Sí. Intercambiables. Yo tengo clarísimo que la viñeta a día de hoy es una ventana de Zoom, ¿no? Sí, también. Estamos ahora, ¿no? O sea, estoy primero yo, bueno, primero voy viendo así por orden a cada uno. Cada uno vemos un orden diferente. Cada uno vemos un orden distinto que también es Sí. interesante, ¿no? Es decir, y yo creo que hay tres claves, ¿no? Es decir, una es... Somos un tótem. Ese tótem, esa estructura o esa arquitectura a la que no podemos escapar, ¿no? Es decir, que por mucho que Sergio diga, ¿no? Intente siempre escapar, él mismo lo dice que, bueno, él se dibuja incluso a sí mismo escapando de esa ortogonalidad, pero bueno, en la pieza que él hizo para la exposición precisamente hablaba de eso, ¿no? De la ortogonalidad que al final pues nos condena, ¿no? Es decir, independientemente de dónde esté yo, dónde estéis vosotros, al final estamos dentro de un recuadro, lo queramos o no, ¿no? Porque los ordenadores están metidos dentro de esa arquitectura terrible y que es la que condiciona el libro, que es la que condiciona todo lo demás, ¿no? Entonces, esa arquitectura, ahí está, la arquitectura de la ortogonalidad. Y por otro lado está lo que bien dice Mako, ¿no? La cámara, ¿no? Sea fotográfica, cinematográfica, que es otra imagen, y luego para mí una realidad clave, que es la que decía al principio Sergio, que es la del dibujo, ¿no? Que el dibujo es, ¿no? Es, digamos que el elemento casi vírico, que al final contamina todo y acaba rompiendo esa, ¿no? Esa estructura arquitectónica y encuadrada fotográficamente se acaba convirtiendo en una tercera cosa, ¿no? Y luego se nos escapa también a veces si existe, si no existe, ¿no? Y yo creo que la tensión entre esos tres elementos para mí es donde está la clave de muchas cosas. Y hablando de escapar, ¿no? O sea, siempre está, a mí por ejemplo, a mí me encanta en Mako, en Aloha, que el personaje es una caminante, una especie de flanés que va por todo tipo de medios, va pues andando, pero también va nadando, también va volando y va rompiendo todo tipo de estructuras. Todas las estructuras que se le pongan las rompe. Pero lo que más me gusta de Aloha, fíjate, es que no me cuentas nada. Es decir, yo no estoy esperando el final. A mí me da igual el final. Yo lo que quiero es estar en el presente jugando con Mako y estar en ese mismo momento, porque sabes que el principio y el final dan igual. Tú no me vas a contar una historia, tú me ofreces jugar. Sergio, por ejemplo, me ofrece unas historias maravillosas y lo que decimos de escapar, ¿no? O sea, Sergio escapa de esa viñeta, utiliza todo el espacio que puede, esos planos, y además, Sergio, tú juegas con lo que es la materialidad, o sea, que no es solamente el que sea un libro, sino que se expanda como un acordeón, como en Caperucita, etcétera, ¿no? Y entonces también, no sé si os quiero preguntar por el caminante, por el concepto de caminante, escapar, de lo que queráis, pero también el hecho de que vuestros dibujos, y tiene mucho que ver con el dibujo trayecto, el concepto de dibujo trayecto de Sergio, ¿no? Guían la mirada del lector por el espacio. Entonces realmente vamos caminando un espacio representado, pero lo que hacemos es caminar el espacio de la página. Una de las cosas que a mí siempre me ha fascinado desde la arquitectura, y yo me especialicé en urbanismo, aunque luego nunca haya trabajado en ese campo, ¿no? O digamos que solo a nivel activista, o mentira, ahora estoy volviendo al campo de la ciudad a través del trabajo que hemos hecho del plano del Madrid bombardeado, y es precisamente esa idea de que tú tienes un plano, ¿no? Que es una entidad muy compleja, como es la ciudad,
y hay prácticamente dos vías para conocerla. Por un lado, la línea, que es el recorrido dentro de la ciudad, ¿no? Y es eso que estaba dibujando Mako, que puede ser una línea muy intencionada o puede ser una deriva, ¿no? Y eso es una herramienta que utilizamos muchas veces con los alumnos, ¿no? De simplemente retratar un paseo aleatorio dentro de la ciudad, y al final nuestro conocimiento real de la ciudad es la suma de todos esos paseos aleatorios, ¿no? Incluso a veces nos llevamos la impresión, o todos nosotros tenemos la impresión de tener un conocimiento de la ciudad muy falseado, porque realmente se limita a una serie de líneas, ¿no? Y todos tenemos zonas incluso de nuestra ciudad en la que habitamos que no hemos estado nunca y creemos conocer, ¿no? Y hemos llegado a obviar precisamente porque estamos en esa línea, ¿no? Y entonces, para mí esa línea es la línea más clara, la más inmediata, ¿no? Contar una historia a través de una línea es relativamente fácil, ¿no? Sin embargo, cuando saltamos al plano y el dibujo es un espacio bidimensional, un espacio plano, y el cómic es un espacio plano, también podemos contar de otra manera. Y para mí fue muy importante este año pasado contar la historia del bombardeo de Madrid con una sola imagen, ¿no? Es decir, esa idea de todas las bombas que cayeron en este espacio, que por supuesto cada una de ellas genera 1000 historias, ¿no? Porque afecta a una serie de vidas, pero también nos ayuda a entender un territorio, ¿no? Un lugar en el que estamos que no tiene contornos definidos, ¿no? Aunque tenga luego un contorno ortogonal dentro del plano, ¿no? Y lo estamos viendo ahora en esta pandemia donde nos confinan no en función de la ortogonalidad, sino en función de unas líneas aleatorias, ¿no? de un área de salud, ¿no? Pero bueno, para mí es bien interesante eso, ¿no? Es decir, que cómo se imbrica en ese juego de la línea, ¿no? Como soporte de historia, pero a su vez también del plano como soporte de otra historia, ¿no? Lo que Sí, o sea, un comentaba poco Sergio, lo de una que, imagen global, ¿no? claro, lo que habla Freno de Ruel, de la línea, de la tensión entre la lectura lineal y la lectura tabular, ¿no? Y en parte un poco yo creo que la experimentación va hacia lo tabular, tal vez, hacia condensar cuanta más información posible en un plano en el que se permite que el lector lo pueda recorrer de mil maneras, ¿no? Y es eso, que también es jugar con que el lector, con marear al lector, con perderlo por el espacio de la página, que es un espacio representado de la ciudad o del campo, de lo que tú quieras, tal, pero que también es lo que tú dices, ¿no, Enrique? Y que tú también hablas en tu libro un poco de la teatralidad, de que a lo mejor a veces el cómic tiene un poco más que ver con la teatralidad que con el cine, ¿no? Porque es más una observación de algo que está ocurriendo y que no es tanto el que algo pase, sino... Sí, en cuanto a eso, me parece que hay un uso muy extendido dentro de la historieta de los propios planos del cine, que incluso a veces les dicen con los mismos nombres, pero cuanto más realista, digamos, es planos quietos, planos estáticos, o planos que no tengan tanta variación para la historieta, ¿no? Porque cuando te estás hablando con una persona o cuando estás caminando, no tenés variación de planos por todos lados. Entonces, eso, en el sentido teatral, que tenés simplemente un punto de vista y la escena está fija. Y la historieta, y en la vida me parece que es más así que como la muestran en el cine. Me he dado cuenta cuando de repente en algunas películas actuales hay sobreuso de cámaras que filman desde un dron o cosas así, y cuando de repente veo películas más antiguas en donde esa toma que hoy la harían con un dron, la hicieron simplemente con una cámara estática a nivel persona, y te da un nivel de intimidad que lo sentí mucho más cercano, y me pasa que con esas películas que no abusan de esas otras tomas, siento que estoy ahí y me meto mucho más en la trama. Y me pasa también con la historieta, me meto mucho más en la trama cuando de repente está narrada desde una persona y no desde una cámara que se va moviendo por todos lados. Era paréntesis. Completamente de acuerdo con lo que comentas. Completamente de acuerdo. No sé, yo creo que depende mucho, ¿no? Del punto o del tipo de narración que hagas. Quiero decir, hay autores que necesitan un encuadre
más cinematográfico, porque así la acción lo requiere, ¿no? Y tiene un carácter más intimista, y otros que requieren otro tipo de composición. Yo a mis alumnos siempre les digo que, por ejemplo, una cosa tan sencilla como la composición en 4 bandas de la banda de cine tradicional, Asterix, Lucky Luke, frente al 3 bandas de la composición que es la que se estandariza más o menos a partir del año 90 en Francia, tiene que ver con lo que se está contando. Es decir, hasta los años 90 se hace un cómic más de aventuras y por lo tanto predominan las tomas panorámicas, digamos, de descripción y de acción, y sin embargo a partir de los 90 el cómic se torna en una forma mucho más intimista y predomina la viñeta vertical de aproximación efectivamente a un primer plano, al personaje, a lo que piensa, que frente a la panorámica, ¿no? Es decir, ese tipo de cosas condicionan muchísimo la forma de narrar, y también lo determina mucho la forma en que tú quieras contar. Es decir, de que, bueno, pues hay autores que necesitan, como Schulz, por ejemplo, un punto de vista mucho más teatral, porque el comic strip que él genera es lo que requiere, y hay autores que necesitan un punto de vista mucho más cinematográfico, con cambios de plano, picados contra picados, como puede ser todo el cómic de superhéroes. Creo que depende, es decir, va por gusto y va por lectores, y por eso ahí el cómic es tan rico y tiene tantísimos puntos de vista, ¿no? A veces es más Pero sí, creo cinematográfico, que a estaba veces hablando más... de mi gusto nomás. Ah, sí, no, bueno, yo estoy hablando en general es Quería así. tirar una máxima, estaba hablando de mi gusto No, personal. no, pero sí, perdón. Es como... Pero tenés razón que es así. Te oía un poco entrecortado, entonces no sabía muy bien. Bueno, básicamente lo veo así. Lo que sí tiene a veces el cómic experimental del que estamos hablando, por ejemplo, las páginas a las que tú hacías antes referencia de Chris Ware, la de la chica en centro y tal, es que si te das cuenta funcionan con unos códigos muy parecidos a los de los diagramas relacionales, a los de la infografía, a cómo funciona la infografía en prensa, ¿no? Con jerarquía de representación, con un punto de vista central. O sea, en realidad, si uno analiza cualquier infografía de los que se han hecho ahora con el COVID, con la COVID y tal, y esa página de Creeware tiene un montón de códigos que son similares, ¿no? En cuanto a códigos de lectura, cómo navegar en la página, a través de un elemento central, de discriminación de la información, etcétera, etcétera, ¿no? Y probablemente a veces también yo reflexiono sobre por qué ahora se está permitiendo hacer este tipo de recursos narrativos y de cambios de formatos. Por ejemplo, hacía alusión antes al formato en el Leporello, ¿no? Y en acordeón, o el formato póster, que antes eran casi impensables en el cómic. Y yo creo que tienen que ver un poco por la eclosión de los medios digitales, ¿sabes? En cuanto los medios digitales aparecen de forma epata en los años 90 sobre todo, la ilustración, que ya lo había hecho antes, y sobre todo el cómic, se ven obligados a reforzar el formato papel. ¿Y cómo podemos combatir el formato papel frente a una página que se puede piratear fácilmente en Internet, ¿no? Y que el lector joven lo va a ver de forma pirateada, pues el manga, por ejemplo, ¿no? Que se consume de forma masiva, pues creando formatos que son difícilmente pirateables y que no se pueden ver en la pantalla de un ordenador, que es una pantalla estática, ¿no? Como la página, que es un formato estático. Y da lugar a otros tipos de representaciones y de formatos que hacen que su disfrute sea necesario en papel, ¿no? Y yo creo que esa tontería comercial es la que ha abierto a las editoriales a permitir este tipo de ediciones que ahora estamos disfrutando, ¿no? Y que nos permiten a los dibujantes realmente bueno, trabajar con mucha más libertad de que como trabajamos, por ejemplo, te digo, en los años 90. Es decir, en los años 90 era muy, muy difícil publicar un cómic experimental, salvo que lo hicieras con una editorial independiente y tal, ¿no? O sea, me estoy refiriendo a las majors, ¿no? Que ahora, de golpe, pues Norma te saque un libro así experimental, o los libros de François Solis-Laeger, por ejemplo, el biopic este que ha hecho de Marcel Duchamp, por ejemplo, ¿no? En formato acordeón, o el de Pascal Rabaté en Francia, bueno, todo este tipo de formatos en los años 90, cuando yo dibujaba cómic en Francia, eran completamente impensables, vamos, para nada. Y ahora, pues sí se puede hacer. Yo creo que en parte se debe a eso, ¿no? A esa lucha que tenemos con lo digital por salvar el papel, que nos permite, pues, tener imágenes o soluciones editoriales más imaginativas, ¿no? Y desde luego a todos nos benefician, a mí desde luego. ¿Y no creéis que también este tema de lo que es la lectura multilineal, de la lectura en diferentes direcciones, etcétera, a lo mejor también viene provocada porque en nosotros ha habido un cambio de lectura con el hiperlink, con el ciberespacio, incluso con la literatura virtual y otro tipo de, Sí. pues no sé, de contenidos en los que se puede interactuar muchísimo y el lector no solo contribuye en la lectura, sino que incluso a veces también puede contribuir en la escritura. Eso menos personas, pero en general, no sé, ¿no creéis que
que el hecho de que nosotros como lectores seamos más interactivos y que estemos más acostumbrados al salto, a no leer solo en horizontal, sino en muchas direcciones, también ha influido en que tal vez sea más fácil publicar este tipo de formatos, o tal vez es que realmente ya casi los demandamos, no sé. Sí, sí. ¿Sabes? Fíjate, cuando escribí Sinfonía Gráfica, allí allá por el año 99 creo que fue, pues en realidad la pregunta que yo me hacía era personal, un poco como Mako cuando explicaba eh, su, su punto de vista, ¿no? A la hora de leer cómic y de generarlo. Y en mi caso, yo creía que las historias lineales a mí como que me interesaban menos. Quería saber qué le pasaba a ese señor y al perro que había al lado y a la persona que había al lado de la ventana, y ahí es cuando surge el concepto de narración multilineal. Y efectivamente yo creo que eso de forma, bueno, natural surge porque efectivamente en los años 90 Internet empieza ya a tomar sentido y supongo que somos de una generación que, como tú bien dices, somos capaces de percibir esa forma de lectura simultánea que se da ahora pues, cuando damos salto en Internet, pasamos de Instagram a Twitter y vemos mil cosas de forma simultánea, ¿no? O sea que sí, yo estoy de acuerdo contigo, creo que sí. Yo creo que está clarísimo. O sea, bueno, yo de hecho lo que estoy trabajando un poco ahora es una derivada del libro anterior, y una de las palabras clave para mí es mutación, es ser mutante, ¿no? Y yo creo que por un lado no hemos asumido para mí una de las mutaciones fundamentales, que es la que se produce en el siglo XIX cuando llega la fotografía, ¿no? Entonces por eso a mí cuando hablaba Mako, yo lo tomaba más por la idea de fotografía que por la idea de cine, porque para mí se relaciona en demasía el mundo del cómic con el mundo del cine, y poco con el mundo de la fotografía. Yo creo que tienen más puntos en común y más puntos por explorar, pero no tanto por eso como por el hecho de entender cómo son nuestros cerebros, cosa que ya es imposible, antes de que existiera la fotografía, ¿no? Entonces, ahora estamos sufriendo otra mutación brutal, que es esta de la llegada de lo digital, ¿no? Que más allá de esa condición de formato, está esta idea de nuevas maneras de concebir, ¿no? Y el propio Richard Maguire lo dice cuando concibe Here, ¿no? Que está contando una historia o que está pensando en cómo crear una historia, y de repente un amigo le dice, no, es que me acaba de llegar un ordenador que se te abren ventanas dentro. Pues ya está, pues el Windows da lugar a Here, ¿no? Ya está, ¿no? Es decir, ¿cómo van a ser las narrativas de Zoom? Pues bueno, ya hay películas, ya existen películas y historias que tienen que ver con todo este nuevo contexto, ¿no? Y yo creo que eso es clave, que nos convierten en mutantes como lectores y como creadores, ¿no? Entonces ya la cabeza no es la misma y está condenada a contar de otra manera, ¿no? Bueno, pues yo por mí podríamos seguir hablando y hablando eternamente, y de hecho se me han quedado como 5 o 6 preguntas, aunque ya me he dado cuenta de que yo no hago muy buenas preguntas, más bien hago comentarios, y espero que vuestras brillantes mentes lo disfruten y agarren algún hilo y entonces lo recorran como quieran, pero bueno, pues ahora ya toca dar espacio y tiempo a otras personas que os quieran preguntar cosas a vosotros. Y pues hasta aquí hemos llegado. Voy a parar.